Bien, 6 de la tarde con 7 minutos. Comenzamos revisando lo que fue parte de la declaración del presidente Sebastián Piñera, este anuncio sobre la intención que hay de crear un museo de la democracia, un museo que sirva de recuerdo, de enseñanza, que muestre algunas lecciones sobre la historia democrática del país. Un anuncio del Ejecutivo que se conoce, como sabemos, en el marco de la polémica que se generó a raíz de las declaraciones del ex ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, quien en 2015 puso en duda el papel del Museo de la Memoria, que sabemos está dedicado a las víctimas de la dictadura de Pinochet. Y esto además se da en el contexto de toda la discusión que se ha dado en los últimos días en relación a el famoso contexto. ¿Por qué? Porque claro, Mauricio Rojas hablaba de un montaje a raíz de cómo se plantea la historia en el Museo de la Memoria. El actual canciller Roberto Ampuero, sobre quien también ha habido cuestionamientos y algunos están presionando para que también se tome alguna determinación sobre su cargo, hablaba del Museo de la Mala Memoria. Y cuando hay varios representantes de Chile Vamos, de hecho, en el fin de semana la senadora de la UDI y presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, decía que esa era la posición de toda la derecha. Consideran que es un museo cejado, que en el fondo hay solamente una mirada respecto a lo que sucedió en nuestro país y que es necesario contextualizar, que ha sido la palabra que tanto se ha discutido en los últimos días. Y es entonces cuando el presidente Sebastián Piñera anuncia este Museo de la Democracia. Es un anuncio que todavía no tiene mucho detalle en términos de cuál sería el periodo que abarcaría, a quién estaría dedicado, porque se habla de tratar de relevar ahí los valores de un sistema democrático, y yo creo que frente a eso no hay nadie que pueda estar en contra. Pero hay quienes consideran, y yo tengo una mirada similar, que esto puede ser un poco complicado para el gobierno de Sebastián Piñera, porque va a implicar una serie de definiciones que lo va a mantener en este tema permanentemente, hasta al menos septiembre, cuando venga el aniversario número 45 del golpe de Estado, posteriormente en octubre, cuando se cumplan un nuevo aniversario respecto a el triunfo del no. Es decir, va a mantener durante harto tiempo la discusión abierta en un tema que al gobierno le complica, sin lugar a dudas, porque de hecho ha generado división o ha generado distintas miradas al interior de la coalición oficialista. Recordemos que ha habido tensión entre Evópoli y Renovación Nacional con la UDI, que han tenido en este sentido una posición más cercana. La misma presidenta de la UDI decía que Evópoli no puede ser o gobierno y oposición al mismo tiempo, a raíz de las declaraciones que se habían dado en este sentido. Y bueno, creo también que va a ser un tema difícil de resolver para el gobierno, porque objetivamente, cuando hablamos de democracia, hay que recordar que hubo quienes no estaban a favor de la restitución de un sistema democrático, y hay quienes al interior del gobierno no estaban de acuerdo con que Pinochet dejara el poder. Entonces me parece que ahí hay puede ser una especie de boomerang para el gobierno, que trata de zafar de la situación que ha tenido en los últimos días, pero que podría transformarse en un nuevo dolor de cabeza. No, sin duda, un flanco por todas partes abierto, 360 podríamos decir, porque la falta de definición sobre un tema tan general y que tiene muchas particularidades, muchas de ellas que incomodan y afectan al gobierno, claro, es una polémica que deja abierta desde su inauguración. Se tituló esto, se calificó, se autodefinió como la peor semana del gobierno de Sebastián Piñera, y vemos que no termina, ¿ah? A considerar, por ejemplo, por declaraciones propias o circunstancias imposibles de dominar, el gobierno y en especial el presidente no puede zafar del tema, pese a que es el único que puede ordenar la casa. Es el factotum, el factor ordenador. Cita una reunión ahí en la casa de Chadwick, tratando de ordenar a una coalición que ahora es más amplia que antes, que tiene notas más disonantes que antes, claro. Y eso se ha visto por el factor Evópoli, tanto en el tema de derechos humanos como incluso en temas que se supone favorables al gobierno, puntos a favor, como el tema tributario. Pero él es quien debe salir a ordenar la cancha. Da estas 13 entrevistas, una a un diario, otra a 2 canales de televisión, y aparece
lo que tú señalabas, esta idea de construir un museo para la democracia, sin precisar de qué se trata este museo, lo que ya es complicado porque, como decíamos, deja abierto todos los flancos imaginables de crítica. Por ejemplo, surgieron, va a incluir el tema de las amenazas a la democracia, los atentados a la democracia, las democracias parciales, los miembros de su gobierno que fueron parte de la dictadura militar o que la respaldaron. En fin, un flanco totalmente abierto. Y para cerrar la semana, o para empezar otra más bien, fallece un referente indiscutido en la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos, como es Andrés Elwin. Concurrió finalmente al velatorio el mandatario en medio de la polémica por el mantenimiento en su cartera o en su gabinete del subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, en medio de las críticas ahí del caso Frey. Pero además se vienen cosas que están a la vuelta de la esquina. A semanas de un 11 de septiembre particular, son 45 años del golpe, 20 de la detención de Pinochet en octubre del 98 y del 5 de octubre, 30 años del triunfo del no. O sea, una agenda totalmente abierta y donde nuevamente vemos que estos días que no son buenos para el gobierno no terminan. Aparecen nuevas encuestas, encargan nuevas encuestas donde incluso una de sus favoritas, la CADEM, aparece devaluado el gabinete, que baja a su peor número, un 31%, que además, de paso, valora por un amplio porcentaje, un 67% de la existencia. La necesidad de un museo de la memoria. Entonces, claro. No son buenos números, no son buenas fechas, y el tema está ahí, cómo el presidente, él en persona, como factor ordenador de su coalición, factor ordenador de la agenda, está tratando primero de zafar de todo lo que pasó, y segundo, de cómo encaminar. Hubo una especie como de acuerdo de silencio ahí, de secretismo, digamos. Salieron diciendo algunos personeros que estaban invitados a esta reunión de que, claro, no se nos da permiso para hablar, pero al final siempre se van sabiendo cosas, y este tipo de reuniones generalmente no son las que resuelven las cosas, digamos, más allá de llamados de atención, de tener cuidado con lo que se dice. Hay que recordar que todos los errores, o la gran mayoría de los errores, vinieron de quien convoca, del propio presidente de la República. O sea, es él quien tiene que tener el mayor cuidado de todos en las cosas que dice, las cosas que hace. Sobre todo con anuncios súper generales como el tema del Museo de la Democracia, que, nadie sabe de qué se trata. Claro, y el tema es cómo lo va a resolver ahora, cuando se le pregunte cada vez que estaba tratando de cerrar el tema. Lo hablábamos el otro día, Gerson, tratando de retomar la agenda, que ha sido algo que le ha costado al gobierno, retomar la agenda, y lo está haciendo, por ejemplo, con el tema migración nuevamente, instalando otros temas. Bueno, aquí con este anuncio surge nuevamente la discusión. Se da además la contingencia de la muerte de Andrés Elwin, que además tiene un peso muy importante en la historia de nuestro país, justamente por su rol durante la dictadura y ser un ejemplo de la lucha contra las violaciones a los derechos humanos desde las primeras horas, desde el golpe militar. Por lo tanto, se dio una mezcla de cosas que tiene, me parece, al presidente y al gobierno una situación complicada. El tema es cómo se va a zanjar, cuáles van a ser las definiciones que va a tomar y cómo va a poder dejar contentos a todos al interior de la coalición, que es algo nada de fácil cuando hablamos de estos temas. Sí, sobre el tema del fallecimiento, hay que recordar que está enfrentado evidentemente Piñera con la ADC por el mantenimiento de Luis Castillo, pero recordemos que Piñera pololeó desde temprano en su carrera, en sus primeros pasos políticos, con la ADC. Claro, lógico. Donde era ahí donde se quería proyectar. Era el partido de su papá, era ahí donde se quería proyectar. Él apareció, por ejemplo, en el Caupolicanazo, cuando habló Frey, estaba dentro de los primeros lugares, pero no le resultó ese camino porque él es muy inmediatista, ya lo conocemos, y pasó al lado de su adversario. Votó por el no, pero después apareció en el comando de Hernán Vigi y luego fue senador por RN. Ese fue más o menos el resumen de su derrotero político, pero aún así mantenía muy buenos vínculos con figuras clave de la ADC como el mismo Patricio Elwin y también con Gabriel Valdés. Pero este episodio lo vuelve a complicar producto de lo que aún no está esclarecido por completo.
no hemos escuchado a Luis Castillo decir realmente qué es lo que pasó con el expediente del examen tanatológico, embalsamamiento o mal llamada autopsia, como quiera llamarse, con ese documento que le pasaron en el 2000. ¿Recibió alguna instrucción? ¿Que le dio la instrucción de no decir nada? ¿Fue su jefe? ¿Fue alguien de más arriba? No se sabe. ¿Y por qué lo hizo en definitiva? Sí, se conocía el fin de semana la descripción que el mismo Luis Castillo había hecho al gobierno, es decir, lo que dice el presidente Sebastián Piñera es que ellos ratificaron y buscaron bien qué es lo que había pasado, analizaron esa información y que según ellos Luis Castillo no habría entregado esta pseudoautopsia porque solamente podía ser entregada a solicitud de la familia o del Poder Judicial. O de un tribunal, no sabía, pero claro, la pregunta y lo que dice la democracia cristiana frente a aquello no es cómo iban a solicitarlo si no sabían ni siquiera de la existencia. Entonces, lo que no hay que perder aquí en cuenta es que aquí estamos hablando de la muerte de un expresidente, no es cualquier persona. O sea, yo recibo una información fidedigna, un resultado, un informe de lo que se le hizo al expresidente, donde otras cosas, los 12 médicos toxicólogos que participaron en este procedimiento súper irregular, detallan ahí en el informe que una vez vaciado los riñones, el hígado, qué sé yo, el estómago, en fin, cuando sacan el vaso tenía un apósito adherido. Eso está en el informe de ellos. O sea, chuta, si yo tengo acceso a esta documentación y sé que es algo que puede generar más de algún problema o esclarecer una verdad histórica o ayudar o contribuir a esclarecer la investigación, no sé. ¿Cómo no contactar a la familia? Y lo otro que dijo el doctor París, que también que dice que en una entrevista del 2010 el doctor Enrique París destruyó el informe de 2 peritos ahí en relación al examen tanatológico y al toxicológico más bien, en relación a la existencia de gamostaza o talio, destruye ese informe, pero además agrega un antecedente. Él deja entrever de que aún mantiene la Universidad Católica algunas muestras. Fueron entregadas todas, no sé. Esto fue en el año 2010. Y ahí lo último, Gerson, es que el cuestionamiento que hace, por ejemplo, Carmen Frey, ella no hace una imputación respecto a un tema judicial, porque dice, aquí puede haber sido un error, pero si fue un error de parte de Luis Castillo, sería bueno que él por último lo diga, que él pida perdón, asuma de una explicación. Lo mismo dicen algunos representantes de la democracia cristiana. El tema judicial, que ha sido además el argumento del gobierno para mantener a Luis Castillo, porque dicen aquí no hay mérito y no hay una acusación formal, corre por un carril, pero el cuestionamiento que se le está haciendo desde la DC tiene que ver más bien con la ética y con la oportunidad que él tuvo de haber entregado una explicación a lo que había sucedido.